aquí en la página de consideraciones y vamos a hablar sobre el sismo, sus consecuencias y posteriormente cómo se liga con el 2018. Nos acompaña Hugo Flores, Raúl González y en la producción Neri Solís. Yo soy Octavio Solís y pues ustedes cómo ven el tema del terremoto, porque para algunos ya no es un tema vigente. Y, efectivamente, mediáticamente el tema del sismo ya no está en el centro, ¿no?, de los medios. E incluso, a pesar de que la primera semana las redes estaban inundadas, ¿no?, del tema de la solidaridad, del rescate, del acopio, hoy pues ya las redes están invadidas de muchos otros temas, ¿no?, desde banalidades hasta cuestiones pues, nuevamente de agenda política. Pero bueno, pues yo creo que todavía el tema es más que vigente. Mucha gente que estuvo organizándose en esos derrumbes ahora están ya organizados en organizaciones haciendo declaraciones. El viernes pasado, ayer, tomaron simbólicamente la delegación Benito Juárez. Es decir, todavía hay gente que está exigiendo, reclamando, porque no solamente fueron los más de 300 muertos, sino los miles de damnificados en la Ciudad de México y diferentes estados, ¿no? Entonces a mí me gustaría que hiciéramos como esta reflexión así rápida. Por ejemplo, una cosa es la diferencia entre el 85 y el 2017, pero aún así hay similitudes, hay cosas que siguen, desgraciadamente siguen vigentes. Una de ellas es el tema de la corrupción, que en el 85 estaba muy permeado, actualmente sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, hay derrumbes porque hay un problema de corrupción, de que no se construye como se debiera, con los materiales y las formas, ¿no? Otra de ellas es, por ejemplo, las costureras en el terremoto de hace 32 años. Fue un tema muy recurrente. O sea, hubo trabajadoras que también pues, murieron, ¿no?, en la fábrica, y hoy nuevamente, ¿no?, tenemos a las costureras. O sea, como si 32 años no hubieran sido suficientes para resolver la precariedad del empleo, ¿no?, los problemas de seguridad en el empleo. Y el otro también, el caso de Frida Sofía, que hoy en este terremoto de 2017 se manejó como por parte de Televisa, ¿no?, como un montaje. En el 85 fue el otro caso, pero fue un niño, ¿no?, ficticio, que Monchito, que al final era un padre que solo quería rescatar su caja fuerte porque tenía un dinero ahí, ¿no? Entonces era como... Es decir, hay cosas que se repiten, que siguen vigentes, a pesar de que hace 32 años fueron 10,000 muertos, más de 400 derrumbes. O sea, la tragedia finalmente es en el 17 y en el 85, pero hay cosas que siguen vigentes y evidentemente son diferentes también, ¿no? ¿Ustedes qué opinan ahí sobre eso? Bueno, yo creo que en primer lugar me es evidente que, aun cuando bien comentas que la cuestión mediática del sismo ha disminuido, para mí es indudable que va a jugar para el 2018 la cuestión del sismo, y particularmente en Ciudad de México. Creo que va a ser un elemento referencial importante para todas las fórmulas que logren participar el próximo año en la disputa por la jefatura de la Ciudad de México. Y también es así que, bueno, el mero hecho de entender que el volumen de edificios afectados, el volumen de personas también sin hogar, sin vivienda, y es un elemento que necesariamente va a tener que jugar el próximo año y se va a evidenciar dentro de la movilización y el actuar de los contendientes, ¿no? Para mí sería ese el primer punto, ¿no?, importante a poner en consideración de esta charla, pero bueno, posteriormente podremos, yo creo que, profundizar más al respecto, ¿no? Bueno, pero también tuvo que ver este avance, con lo que tú comentabas al inicio. La diferencia entre 1985 y el 2017 es un supuesto avance en materia de protección civil, pero lo que el sismo del 19 de septiembre evidenció que tanto el gobierno en sus 3 niveles como la sociedad aún no estamos preparados para un sismo de una magnitud como la que se vivió aquel día. ¿Por qué? Porque aún no se siguen respetando las normas de protección civil, no se atienden a los simulacros que hacen las dependencias, y eso es un problema no solamente, sí, del gobierno por su mala actuación, pero también de la sociedad. Entonces yo pongo un balance
que a pesar de 32 años del sismo, sigue habiendo problemas en la parte social. Sí, bueno, pero también mencionar que las diferencias no solamente son de afectación, ¿no?, de intensidad se llaman, sino de magnitud. El del 85 fue de 8.1 y el de este año fue de 7.1 en la Ciudad de México, en la magnitud, o sea, la fuerza con la que se movió la Tierra, ¿no? Pero según la cercanía del epicentro, es la intensidad, o sea, digamos, la percepción y los daños y la afectación según qué tan cercano estés del epicentro. Por eso también no hubo tantos edificios derrumbados, ¿no? O sea, porque me decía el director del Instituto de Geofísica, ¿no?, que hay la diferencia entre un grado y otro, cada vez que se suma un grado más, ¿no?, de magnitud, no es la suma aritmética, es un exponencial. O sea, de un grado a otro puede ser 22, ¿no?, la intensidad 22 veces mayor, y cuando sumas 2 grados no es 44, es decir, son 22.000, ¿no?, la magnitud de la fuerza con la que, de diferencia. Entonces, pues estamos hablando de cosas, una magnitud muy, o sea, de un grado es muchísimo la diferencia, ¿no? Y que creo que sí, las formas de construcción, tú como arquitecto lo das muy bien, después del 85 viene un reglamento diferente, normatividad diferente de construcción, y eso ha evitado que pues, tuviéramos tantos daños también, ¿no? Entonces sí hay un avance, pero hay cosas que siguen vigentes, que siguen doliendo, ¿no? Porque a pesar de que la diferencia entre 300 y 10.000 muertos es muchísima, no deja de ser trágico el hecho de ver la escuela Repsamen, niños fallecidos, ¿no? Es decir, sigue siendo trágico, ¿no? Y sigue siendo doloroso, aunque el contraste, claro, de la solidaridad de la gente, eso se repite también, ¿no? Ahora, yo aquí quisiera hacer una reflexión muy rápida. Por ejemplo, yo creo que tenemos en este año 2 sismos cercanos, uno en Oaxaca, Chiapas, el 7 de septiembre, y otro el 19. Estamos hablando de unos cuantos días de diferencia, ¿no? Pero yo creo que en ambos hay solidaridad. La UNAMI estableció su acopio desde el día del terremoto del 7, que funcionó ya para el 19, ya estaba instalado, ¿no?, estaba en funciones, pero la solidaridad que se dispara, que se establece en el 17, yo la considero que es una solidaridad como... desbordada. Sí, también, pero es un tipo de solidaridad como es una empatía basada como en la conmiseración, de sentir compasión por alguien, ¿no? Pero la solidaridad que surge en el 19 es una solidaridad que emana de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, porque ya no es solamente querer apoyar a alguien que sabes que está pasándola mal, sino la empatía de que a ti te puede haber pasado, ¿no? Y que contrasta necesariamente la ineficacia del gobierno y de las estructuras gubernamentales para atender y enfrentar la serie de problemáticas, ¿no?, y tragedias que emanaron del sismo. Bueno, es otra diferencia del 85 al 17, que el partido hegemónico era un partido único que gobernaba casi la totalidad de todos las esferas del poder, todos los niveles de poder. No sé cuántos días después de la Madrid fue que apareció en... No, es que está la anécdota de que el ejército sale a las calles, ¿no?, por orden presidencial, para resguardar los centros comerciales. O sea, el ejército originalmente sale con armas en el 85, los primeros días, para resguardar que no hubiera saqueos. Y cuando se da cuenta el presidente que en realidad la gente está organizándose no para saquear, sino para rescatar, entonces los militares entran nuevamente a sus cuarteles y lo cambian los fusiles por balas y picos, y se incorporan a los rescates. Pero ya estaba muy organizada la gente. Que esa fue la base popular organizada para disputar el poder. Para que sean organizaciones populares después, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, ¿no? De cara al 88. Por eso, a pesar de que no está mediáticamente tan vigente, creo que es importante detenernos a pensar, digo, hacia dónde va a ir esta nueva fuerza política organizada, espontánea, ¿no?, que se organice y que tensa el Estado, ¿no? O sea, en esos derrumbes a mí me tocó estar presente en los multifamiliares Tlalpan, la sociedad-Estado, ¿no? O sea, hay una tensión permanente. O sea, recuerdo, por ejemplo, que el de Protección Civil, ¿se acuerdan que volvió a temblar, no? Sí, hubo una réplica en Tlalpan, ¿no?
y bueno, sonó la alerta sísmica, yo iba incorporándome donde estaba el derrumbe, y por esa razón Protección Civil dice y declara que ya en ese momento se cancelaba toda la búsqueda. Cantan el himno nacional como signo de que se estaba terminando, y entonces una chica ahí se para y dice no, ¿no? Y entonces lo encara, lo enfrenta, y toda la gente apoya y tiene que revirar la decisión. Esa es la tensión permanente sociedad-Estado. Claro que también cuando la solidaridad es por vulnerabilidad, yo siento que es una organización distinta. Sí, es una organización muy... Y las visiones y los objetivos son completamente distintos, ¿no? Sí, vas directo a la organización. O sea, te organizas de manera automática. Porque, por ejemplo, cuando fue el tema de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, te solidarizas en una marcha. O sea, la indignación también detona solidaridad. Pero es una solidaridad que no necesariamente cuaja en la organización. Aquí es una solidaridad por vulnerabilidad en la que te vas directo a la organización. Entonces emana la organización de manera espontánea, directa, ¿no? Sin pasar por movilización, sin pasar por marchas, ¿no? Y ahora esta gente ya organizada está empezando a reclamar y a crear agenda. En Tlalpan, en Mixcoac, en las delegaciones respectivas, en Xochimilco. Y pues esta fuerza social, ¿para dónde se va? Sí, yo por eso habría mi participación en ese sentido, que para mí comparte de eso que comentas, y además con la necesaria y obligada agenda de la próxima administración de la Ciudad de México, el tema del sismo debe ser un tema toral para justamente esa administración. Ahí que están pendientes. Esto seguramente se va a sumar con otra agenda también que va a ser importantísima y dependerá también quién resulta ganador en la elección federal, porque para mí la otra agenda es necesariamente el aeropuerto de la Ciudad de México. Pienso que con esos dos puntos se puede en gran medida ofrecer perspectivas de una ciudad diferenciada a la actual ciudad promulgada por Mancera. Y yo creo que tanto el tema del sismo como del nuevo aeropuerto serán, insisto, necesariamente esas agendas de donde partirá el posicionamiento político de la próxima administración, pero también dentro de la disputa previa de cara a la elección federal y local del próximo año. Ahora también, por ejemplo, yo creo que nos va a obligar a voltear a ver temas que habían estado desapercibidos, presentes, pero que hay ignorados, ¿no? Invisibilizados. Por ejemplo, la forma en cómo se ha ido construyendo desde que llegó Mancera a la ciudad. Aquí, en Ciudad Universitaria, enfrente de la UNAM, donde está la entrada principal de Avenida Universidad, van a crear una especie de unidad así de 600 departamentos. O sea, estamos hablando de que de por sí hay tráfico de cierta hora pico ahí, o sea, va a ser inviable en un tiempo. Y bueno, eso es Es decir, estas formas de autorización, de afectación, el Joco, ¿no? El pueblo de Joco, ahí donde está el IMER, ¿no? Sí. O sea, si se está devorando la cultura, el entorno, los recursos. Yo insisto en la idea de que el elemento sismo va a aglutinar todas estas cuestiones que estás señalando. Los permisos, los tipos de construcción, las constructoras, los permisos, y más en una delegación como esta, la de Coyoacán, donde el actual delegado, bueno, lo que menos tiene es quejas o señalamientos, ¿no? De toda índole, entre ellos, muchos, por cierto, de facilitar de manera excesiva permisos para las constructoras, para las inmobiliarias, que en todo este perímetro de Ciudad Universitaria, como en otras grandes zonas de la ciudad, se están elevando complejos o inmuebles que por otro lado también están forzando una serie de fenómenos, ¿no? Las plusvalías, la famosa, ¿cómo se llama?, modalidad o incremento del uso de suelo, espacios destinados exclusivamente a la cuestión comercial, dejando fuera de la agenda pública o del mismo desarrollo popular, ¿no? No solo la vivienda popular, sino espacios de esparcimiento,
de cultura, de interacción social, comunitaria, también los recursos naturales ahí en la Avenida Aztecas. Claro. Llegó la constructora, el famoso portón, ¿no? Mi Casa, creo que se llama la constructora, construye para los cimientos, rompen ahí un nacimiento. Sí, un manantial natural, un río subterráneo que alimenta todo el sur. Y canalizaron todo el drenaje, ¿no? Por mucho tiempo, por muchas semanas. El drenaje, todo eso, o sea, durante meses estuvo desperdiciando el agua. Los vecinos se organizan, toman la calle, los desalojan y siguen construyendo. O sea, es decir, todos esos permisos, todos esos abusos contra la cultura, como Joco, el pueblo de Joco, ¿no? O sea, las tradiciones, contra los recursos naturales como en la Avenida Aztecas, contra la viabilidad y los espacios habitables, ¿no? Aquí en frente de la Universidad Nacional. Sí, pero también yo creo que aparte de marcar esta parte medular en el contexto político, en el contexto arquitectónico, en el contexto social, va a marcar una parte mediática. ¿Por qué? Porque va a crear forzosamente que se creen protocolos de actuación para los medios de comunicación. En este caso, hay un hecho curioso, cuando sucede el sismo del 19, Canal 22, este año, dependiente del gobierno federal, cierra sus puertas. A los reporteros les dice, váyanse a sus casas, ya no va a haber transmisiones. Bueno, esta es una negligencia por parte de los medios. Los medios, ante situaciones como esta, deben de tener protocolos para saber cómo actuar. El IMER, su edificio quedó deshabitado por las condiciones estructurales, pero se fueron y trasladaron la mesa de redacción, el equipo, a un edificio alterno y continuaron trabajando bajo un protocolo. De hecho, el mismo sismo también comprobó algo, de que la vigencia de los medios de comunicación hegemónicos históricamente ya no tuvieron cabida, claro. Tampoco sí tuvieron cabida, porque la gente estuvo embobada viendo el protagonismo. Pero las narrativas, ya no son hegemónicas las de los tradicionales. Y reafirmaron la idea de que son montajes. Por ejemplo, para mí era lo más fácil acudir a Twitter para estar rastrando información. Claro. Y creo que también fue un elemento importante que otra vez suma presión a esa visión de que, bueno, estamos realmente en un momento acelerado donde una serie de estructuras están cediendo. A mí no me queda claro que, me queda muy claro que sí, estos medios históricamente hegemónicos siguen naturalmente, evidentemente tienen mucha fuerza, prevalecen y además son completamente masivos hoy en día a nivel país. Históricamente lo han sido así. Pero también me queda claro que ya no pueden actuar bajo sus instintos, bajo sus objetivos, pero de manera sola o homogeneizante. Hay una serie de elementos. Porque es que también había un matrimonio con el PRI. O sea, todo este control era en gran medida porque era el brazo mediático del PRI. Obviamente hoy en día... Del PRI, pero hoy en día la oligarquía, tomando en cuenta cuando prevalecía con toda su hegemonía y poder. Hoy en día ya no. Bueno, es que el PRI, digamos, administraba el poder en el centro de toda la oligarquía. Claro. Es decir, estaba el partido hegemónico, los militares, la iglesia, ¿no? Es decir, los empresarios, los medios empresarios, la cartera. Aunque ya no son pero el PRI sí tenía, digamos, una autonomía relativa con respecto a esas otras clases sociales, ¿no? Pero pues, al final era un cierre de filas, ¿no? Claro. En torno al PRI, al gobierno. Sí. Ahora, una cosa curiosa, nadie se acuerda del gasolinazo. Es decir, cada vez que hay una coyuntura, ahorita que se acuerdan a inicios de año, ¿no? Hay el gasolinazo, todo el mundo bloqueos, carreteros. Sí, y los partidos inmediatamente empiezan a sacar sus banderas, empiezan a pintar sus barras los del PRD diciendo no al gasolinazo, como si ellos hubieran estado en contra del gasolinazo. Ellos aprobaron con el Pacto por México de hecho, ahí la reforma energética que tiene una consecuencia que es el gasolinazo. ¿No? O sea, entonces, es decir, a cada coyuntura que aparece viene la disputa por la agenda, ¿no? O sea, ¿quién se apropia de la agenda? ¿Quién se lleva las banderas? Si el asociado al Estado, ¿no? O sea, los partidos inmediatamente el gasolinazo, el enemigo es el PRI y todos contra el PRI, pero son lo mismo. Lo que pasa es que se roban la bandera y se deslindan del PRI, ¿no? Claro, hacen un viraje hacia la sociedad social. Supuestamente arropan, ¿no? Y se apropian de las banderas. Ahora está el sismo, ahora ya son, ¿no?
pro-sismo, ¿no? Sí, bueno, más bien pro... sí, ayuda para los acopio, pro ayuda, sí, claro. Yo, difícilmente en términos de probabilidades conocemos gente cercana fallecida, por la cantidad de millones de personas que somos en la ciudad y los números de muertos. Sin embargo, sí tenemos algún conocido afectado que tuvo que irse y dejar su vivienda. Yo tengo conocidos, amigos que pues ahora ya no están en su casa y que están pagando además, ¿no? La casa, al Infonavit, al Fobiste, y por un crédito de años, ¿no? De 15 a 15, 20 años, y apenas tenía este amigo un año habitando en su casa. Que su casa todavía está en pie, pero está, digamos, en condiciones no habitables, y tuvieron que desalojarlos. Su edificio está atrás del que se derrumbó, ahí en Multifamiliares Tlalpan. Y bueno, pues son cosas que dices, bueno, como ciudadano, como gente que habita esta ciudad, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué sigue? O sea, no podemos nada más estar publicando en Facebook y posteando cosas, sino también además cómo nos solidarizamos, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que tendremos que estar haciendo todos, ¿no? Desde difundir información hasta... Para información correcta. Bueno, esa es otra discusión. Sí, el tema. El día tenemos un debate sobre ese asunto del manejo de la información. Sí, que igual lo comentamos más adelante, ¿no? Claro. Pero sí, yo cerraría mi participación comentando eso, de que el sismo es una gran oportunidad para agrupar una serie de agendas que en lo individual poca esperanza de éxito o de resonancia podrían tener de cara al próximo proceso electoral. El sismo, justamente, más allá incluso de toda la devastación, la pérdida de vidas, está teniendo la posibilidad de agrupar como una agenda todas aquellas problemáticas que están de una u otra forma afectando el nivel de convivencia, el nivel de experiencia de la misma ciudad. Pues sí. Pues bueno, discutir este tema del sismo como agenda política para el 2018 nos lleva a otro, que es los independientes. Que ahora ya con los tiempos que se cumplieron para el registro, estamos viendo un fenómeno interesante. En 1976 en México hubo candidato único. López Portillo fue candidato único del PRI, el PAN no registró, la izquierda era ilegal, el Partido Comunista no estaba reconocido legalmente, sin embargo lanzó la candidatura de Valentín Campa, pero no apareció en la boleta su nombre. Entonces en la boleta teníamos un solo nombre, José Luis Portillo. Hoy, 41 años después, tenemos, en esta fase de primera de registro, tenemos casi 80, ¿no? Candidatos independientes, más los que se sumen de los partidos. Tenemos el otro extremo, ¿no? Digamos, la crisis de representatividad de candidato único, y yo creo que es una crisis también de representatividad. La densificación de candidatos. La pulverización de la representación. Tenemos esta visión monolítica de la política, ¿no? Y luego tenemos la pulverización de la política. Entonces, sobre eso pues, sería interesante reflexionar, porque de alguna manera, ahora con el sismo nos damos cuenta que gran cantidad de las cosas que suceden en México tienen que ver con la corrupción, y la corrupción está ligada con las decisiones políticas, que creo que es el fenómeno de politización. ¿Qué significa politizarte? Significa que te interesas por los asuntos públicos. O sea, que lo que sucede en tu vida privada, que lo que te pasa en tu vida privada, en tu casa, con tu familia, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa allá afuera, con lo que pasa en el parque, con lo que pasa en las decisiones de gobierno, en tu ciudad, en tu país. Y entonces empiezas a interesarte, porque sí, ya pasó el terror, el miedo, la solidaridad del sismo, y ahora viene la pregunta de por qué se cayeron esos edificios y no debían caerse. Las costureras, ¿no? En Chimalpopoca, por ejemplo, las condiciones laborales en las que estaban, ¿no? Y que por eso no pudieron salir, porque tenían que cada una registrar su huella para poder salir. ¿Sí? Todas estas cosas vienen ahora otras preguntas que tienen que ver con la vida pública. Entonces esto nos obliga a preguntarnos otras muchas cosas más. Y eso se llama ya politizarte. Por eso creo que esta generación, el terremoto, termina por politizar a los jóvenes, porque van a empezar a hacerse más preguntas.
Y esto nos lleva a los 18, a preguntarnos, ¿por qué tantos candidatos? ¿Sí nos representan? Porque está la crisis de los partidos y la crisis del político profesional, y por eso tanta pulverización de la política, porque se nos está yendo de las manos la política, ¿no? Porque la profesionalización es inevitable, y la necesidad de los partidos también es inevitable. ¿Por qué? Porque la figura de un candidato independiente obligadamente necesita de la estructura de un partido. ¿Qué necesita un candidato independiente para contender a la federal? Recursos, un programa, ideas, necesita liderazgos, o que sea un líder, pues, el candidato. Y necesita gente organizada, estructura, y una base social o base popular, o por lo menos contacto con esa base. ¿Qué es eso en esencia, en esqueleto? Un partido. Es un protopartido, ¿no? Es una simiente de partido. Entonces, es decir, la fórmula partido está presente en los independientes, ¿no? Y que además muchos independientes son gente de otros partidos, de partidos que se salen porque no son los candidatos como Zavala, y que ahora pues pretenden disputar la política desde la no política, supuestamente, ¿no? Que eso es imposible, además. Pues, ¿ustedes qué opinan sobre eso? Y yo creo que por ahí también hay que reflexionar. Pues bueno, antes de hacer esta reflexión, yo sí quisiera meter un inter acerca, se comentó mucho lo de Frida Sofía, o sea, se le dio una cobertura mediática total de esos casos que tanto en el 17 como en el 85 repercuten de una forma mediática como casos únicos. Pero yo quisiera comentarles acerca de un caso que no es tan viral, pero que se conoce. Yo checo en las redes un tuit de Alfredo Jalife diciendo, retuiteando a otro usuario diciendo el edificio que se cayó en Álvaro Obregón 286 eran las oficinas del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Y bueno, al principio yo digo, pues es un retweet cualquiera, que cualquiera puede hacer, pero apenas ayer se escribió un artículo haciendo mención en torno a eso, que cuenta que la ayuda que vino a Israel era una ayuda sistemática, o sea, ya tenían el usuario que iban a rescatar. Es decir, autoridades israelíes se comunican con autoridades mexicanas, en este caso Relaciones Exteriores, ¿para qué? Para agilizar una búsqueda inmediata. Y en menos de 12 horas se movilizan fuerzas de élite, ¿para qué? Para rescatar a blancos y objetivos que estaban en ese edificio. El artículo lo pueden buscar en internet, como en el extraño caso del edificio Álvaro Obregón 286, en donde básicamente narra cómo este grupo de élite llega y saca de forma selectiva únicamente a dos cuerpos, un cuerpo de la famosa, una misteriosa, si lo dice el artículo, la misteriosa mujer de las botas negras, pero también no solamente era un equipo israelí, sino también un equipo español, que de la misma manera, de forma selectiva, vienen a sacar a personas. Y bueno, la opinión la tiene el público, pero da cabida a pensar que en ese edificio se hacían, se operaba de forma extraoficial, es decir, había servicios de inteligencia. ¿Y sobre los independientes? Yo quería decir ese inter, aquí... Los independientes creo que será la primera experiencia de candidaturas independientes en la disputa por el gobierno federal, y creo que aun cuando las coyunturas, lo comentabas al principio, Octavio, las coyunturas que hemos estado viviendo, comenzando con la del gasolinazo este año, se diluyen de una forma muy rápida, ¿no? Pareciera ser que, aun cuando hay una serie de elementos de importancia nacional, no pueden transitar esas coyunturas, no pueden transitar en la constitución de ser elementos que definan, por ejemplo, el escenario del próximo año. Pero más allá de eso, pienso que las candidaturas ciudadanas, desde un plano general, hoy en día es un territorio de profunda incertidumbre. Es lo que yo entiendo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no sabemos cuántos candidatos independientes realmente van a estar en la boleta electoral del próximo año, de julio de 2018. Sabemos que, bueno, el requisito previo es juntar, de alguna forma, 800,000 firmas o apoyos, más de 800,000 firmas. Pero más allá de eso, también parte de lo que comentaba Octavio, cómo te plantas y te posicionas de frente a una candidatura ciudadana en un país como México, además dentro de la del primer ejercicio de esa naturaleza. Yo pienso que esto de una u otra forma va a imprimir más incertidumbre al proceso electoral del próximo año. Hay todavía muchos elementos que no estamos todavía sumando
a estas estimaciones o ponderaciones, el TLC, por ejemplo. El TLC va a ser necesariamente un elemento que va a jugar muchísimo en el caso de que Estados Unidos diga unilateralmente, me salva, que se va. Claro. Si se mantiene, si se sostiene de una u otra forma, con elementos pendientes, ¿no? En el mediano plazo, ¿no? De 2-3 años, de hacer revisiones, alcanzar algún tipo de acuerdos, quizá el impacto va a ser menor. Pero si unilateralmente Estados Unidos decide salirse, creo que va a ser determinantemente un elemento que va a jugar muchísimo. No solamente en el estrato popular. Si el dólar llega a 25 pesos, el primer grito en el cielo va a ser del empresariado, necesariamente. Yo pienso que las candidaturas ciudadanas necesariamente van a estar en virtud a todavía esta serie de elementos que todavía no están imprimiendo ya certidumbre. Yo creo que todavía hay muchos cabos abiertos o muchos cabos pendientes por cerrar y las candidaturas ciudadanas, desde mi perspectiva, apenas están evolucionando hacia un posicionamiento eficiente, pero además disputando realmente poder político. Hoy día pareciera ser que sí, podemos identificar a Zavala, Ferriz de Con, quizá, el Bronco, como los tres elementos que podrían apuntalar una posición o una visión de país similar. Por otro lado tenemos a Marichuy, que bueno, creo que podemos revisar aparte, más toda la otra cantidad impresionante de candidatos independientes. De personas que tienen una intención de ser candidatos independientes, ¿no? Porque hay que hacer toda esa presión, no hay candidatos independientes, sino que hay una serie de personajes que quieren postularse, ya se registraron ya su carta de intención y que quieren participar en el proceso. Falta lo que diga el INE. Claro. Porque va a dictaminar si esas cartas de intención cumplen con los requisitos o no. Y ya después aventarte este round de la recolección de firmas o apoyos. Claro. Pero bueno, yo también creo que es el gran engaño que se nos vendió. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de comentar hace un momento. Se vendió que los candidatos independientes no eran partidistas. ¿Por qué? Porque el partido reflejaba corrupción, reflejaba tráfico de influencia, reflejaba todo lo que la sociedad critica. ¿Y cómo salen los independientes a decir, no, yo soy independiente, literalmente, a mí no me maneja nadie? Es decir, no tengo esa estructura de corrupción que a ustedes les molesta, y se vende como eso, cuando en realidad es un engaño. Necesariamente en la política se requiere de una estructura protopartidista. ¿Para qué? Para poder impulsar este liderazgo. En conclusión, los candidatos independientes no vienen más que a hacer un engaño para la sociedad. ¿Para qué? Para hacer figurar que es una alternancia, es una opción distinta, pero el caso del Bronco, el gobernador de Nuevo León, cuando en realidad tiene fallas en su administración de la misma manera que los candidatos de partido. Es decir, no hay una diferencia entre los independientes y los de partido. Y también eso deja un espacio, un vacío de poder para que los de partido digan, voten por nosotros. Un fenómeno que hasta el momento dicen ya no votan por una alternancia, por un cambio, sino votan por castigo. Sí, es una de las problemáticas que se logra entender de esta que mencionas. No es únicamente que no son alternativas, sino que de fondo son una herramienta, como comentaba Octavio, por los partidos o quizá por un único partido. Ajá, claro. Por un único partido y una gran fuerza externa a la estructura político-partidaria, que es quizá el gran empresariado, de poder entender esta opción independiente como una opción para pulverizar, para generar una serie de... Yo creo que aquí el problema está en que se pulveriza la política. Cuando tú pulverizas la política, se benefician los que tienen votos duros. ¿Quiénes son los que tienen votos duros? Los partidos tradicionales, es decir, la pulverización de la política beneficia a los de siempre. El PRD históricamente, el voto duro más bajo, nacional, me refiero, ha sido 13%, cuando todavía estaba Andrés Manuel y no existía Morena. Yo creo que ahora en este proceso electoral el PRD va a estar más abajo, puede llegar hasta el 6% solo. Si hubiera salido solo, el PRD mantiene el registro, pero
se hubiera dado la exhibida del mundo, ¿no? Se hubiera quedado encuerado, pues. Y el PAN, pues, que tiene una mayor votación que el PRD, ¿no? Juntos pues están alcanzando arriba del 20%. Ahora, con la salida de Zavala, pues todavía se desfunda un poco el partido, habría que ver todavía los costos políticos de esa salida. No se han visto todavía, no se han valorado, porque creo que Calderón sigue dentro del partido, ¿no? Entonces es lo que hay que sopesar. Sin embargo, el voto duro más grande nacional es del PRI, que es de un 22-23%. El más bajo. Arriba de 13 millones para bajar eso en cantidades de votos. Más o menos. Más o menos. O sea, es decir, 22-23%, lo más bajo nacional del PRI. Y en el caso de Morena, que no ha sido, a nivel nacional no ha sido fogueado un voto duro, que radica principalmente en la Ciudad de México, pero que aquí no es tanto el voto duro de Morena, sino el liderazgo de Andrés Manuel, que es el factor de unidad, además, y que se está especulando en las encuestas arriba poco más del 30%. Entonces, digamos, esos son los votos como tendencia si hoy fuera la elección. Todo puede cambiar de aquí al 18. Muchísimo tiempo, en política no hay nada escrito, y un mes es una eternidad, ¿no? Sí. Entonces, pero si fuera la elección, esas serían las, digamos, las tendencias electorales de votos duros, de votaciones dibujadas, y dónde quedarían, en el supuesto de que quedaran más de 15, 20 independientes en la boleta, ¿dónde quedarían los votos? Pues dispersos, ¿no? Aunque las tendencias de 2002 y 2006 nos señalaron cosas así muy interesantes, ¿no? En 2006 nunca hubo una distancia tan considerable como la que hoy se refleja con Andrés Manuel, Claro. Y con el segundo. En 2012, bueno, era un escenario completamente distinto. Peña Nieto venía de una larga marcha a posicionarse como el candidato puntero. Y hoy venía de un cansancio de la sociedad por el panismo. De los el panismo, pero además muy bien trabajado bajo esta perspectiva mediática. Su imagen estaba perfectamente trabajada. Sí, estaba bien posicionado. Sí, bien posicionado. Venía un tsunami. A 9 meses de la elección, si es Smith, si se confirma que es Smith, no sabemos qué va a suceder. Todavía más los elementos que se van a sumar de incertidumbre. Claro. Ahora viene el elemento del tema de la agenda relacionándolo con lo del sismo. Hay demandas de vivienda de aquí al 18 por lo menos, y quien puede garantizar, digamos, la gestión y la solución a esas demandas, pues es el que gobierna. ¿Quién gobierna? En el federal, el PRI, y en lo local, Mancera, que dice no tener partidos, pero es muy cercano a Peña Nieto, ¿no? Porque el PRI con la razón le da toda la razón, ¿no? O sea, tiene dos consentidos, Mancera y Peña Nieto, y la PRI con la razón. Entonces, en política no hay casualidad. Pero ahorita que tú comentas lo de mí, ahorita que comentas lo de mí, varios analistas apuntan de cómo es posible que quieran abanderar a un candidato que, bueno, su papel es ahorita estratégico, es abandonarlo para tomar la candidatura, una candidatura abrazada por el prismo sería hundir al país en pero es que la apuesta realmente que les interesa a ellos no es la economía mexicana, es el poder. Es el poder. Pero además es un candidato muy a modo. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, él fue secretario de Economía con Calderón, de Hacienda con Calderón. De Hacienda, de Relaciones Exteriores también con Calderón. Y bueno, se refrenda ahora con Peña Nieto y dices, bueno, creo que es el candidato bajo una circunstancia adversa. No solo adversa, o más que adversa, de evidente ruptura en el panismo. Es decir, él va a ser un elemento de cohesión hacia el priismo, hacia el interior del priismo, pero también de cooptación de fuerzas. No sabemos si a un nivel político electoral, pero sí de acuerdos al interior del panismo. Que eso creo que va a valer muchísimo, va a importar muchísimo para emprender la elección que, bueno, se van a jugar todo, tanto el priismo como el panismo, como el perradismo en el 2018. Es lo que quería mencionar, por ejemplo, el caso de Oaxaca, que gobierna el PRI a nivel local y a nivel federal, ¿no? En el país. Pues Oaxaca fue muy afectada, ¿no? Quien va a resolver el tema de las demandas de vivienda con el sismo del 7 de septiembre, pues es el PRI. ¿Quién se va a consolidar en esas regiones? Porque, ojo, en la federal del 18 no solo votamos los de la Ciudad de México, votan todo el país, ¿no? Es que eso luego se nos olvida. Hay mucho etnocentrismo de los que habitamos la Ciudad de México, de que aquí va a ganar Andrés Manuel, entonces va a ganar en todo el país, ¿no? Entonces, hay regiones donde el PRI va a recuperar votos. El sismo le va a beneficiar también al PRI
en ciertas regiones, ¿no? En ciertas Chiapas, regiones. Oaxaca. Donde curiosamente son las regiones más pobres. ¿Por qué? Porque es el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de gestión y de resolver demandas, y quien te da vivienda, pues te resuelve la vida, ¿no? Y creo que eso es algo que va a estar en la agenda y va a jugar en el 18 también. Por otro lado, los habitantes de la Ciudad de México son un poco más testarudos, más necios, ¿no?, en sus convicciones. Y aunque en la Ciudad de México te resuelva el PRI o te resuelva el PRD, no necesariamente se van a desbocar esas organizaciones de vivienda hacia... Porque el descontento prevalece, ¿no? Porque está más politizada también. Está más, sí, Eso también es cierto, sí, ¿no? sí, sí. O sea, y creo yo que aquí Andrés Manuel refuerza, ¿no? Refuerza su voto. Ha sido evidente, pero Y el problema con la pulverización de la política es que si vamos a disputar en el 2018 un proyecto alternativo de nación, tenemos que disputar el Estado. Entonces, ¿cómo se puede disputar el Estado? Solamente a través de una política eficaz, de un liderazgo eficaz que garantiza la alternancia, ¿no? Y si ese liderazgo se pulveriza frente a otros independientes, ahí está un problema. Que yo creo que tenemos que por ejemplo, la gente que somos afines a la izquierda, pues tenemos que entrarle a esa discusión, ¿no? Yo pienso que también no está definido cuál va a ser el valor y el alcance de los independientes, de 3 o de 20, de cara a la próxima elección. Y además, el perfil de Zavala, de El Bronco, de Ferriz de Con, pensando en esos 3 candidatos que quizá ideológicamente están muy estrechamente vinculados, pues bueno, ahí puede ser un riesgo gigantesco para, de entrada, el frente, porque esos votos que estarían capitalizando no necesariamente serían de la izquierda o de Morena, sino necesariamente quizá del PRI, de cierto sector del PRI. Pero hay independientes que sí apelan a una izquierda. Sí, ¿no? Entonces, no, necesariamente, pero también... O sea, pulveriza a la izquierda y a la derecha las candidaturas independientes. Bueno, en este caso hablas de Marichuy, ¿verdad? Pues yo creo que hay más, ¿no? Pero digamos, hay varias propuestas ahí que sí pulverizan las dos, digamos, coordenadas ideológicas que desde la Revolución Francesa definen la política mundial. La izquierda y la derecha. Y yo pienso que aún no hay escenarios de suficiencia, ¿no?, para entender qué va a suceder el próximo año. Claro. Hay muchas tendencias, hay muchos indicadores, pero creo que hay todavía una serie de elementos que están todavía imprimiendo presión y el escenario se está modificando. También es así, comentabas, Octavio, sobre los estados. El caso particular de Veracruz, donde actualmente ganó la alianza, bueno, hay un gobierno, ¿no?, emanado de una alianza PAN-PRD, que es Yunes Linares, pero vemos que la alianza a nivel país la hace PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, que encabeza Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Sí, Un elemento o un personaje peleado con Yunes Linares públicamente. ¿Qué va a suceder ahí? A eso me refiero, ¿no? Hay todavía muchos elementos no cerrados, de mucha incertidumbre, y ahí va a romper. De mi parte, como conclusión, yo para ir como concluyendo, yo creo que las alianzas izquierda-derecha en algún momento histórico fueron importantes. En el caso del 88, post-electoral, darle estabilidad. Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas solicitan la revisión de las boletas, del proceso electoral. Hay una alianza post-electoral en la demanda del proceso democrático. En Oaxaca la alternancia se da gracias a la alianza PAN-PRD. En Veracruz se da gracias a eso. Es decir, la necesidad de la alternancia y del juego democrático, donde la izquierda y la derecha frente a un partido hegemónico, corrupto, ¿no?, autoritario, que no permitía esa pluralidad política, pues digamos tiene una razón histórica, más que ideológica, que se genere la alternancia para que gobierne alguien diferente. Oaxaca se da, Veracruz se da, pero a nivel federal, donde ya hubo alternancia, PAN, PRI, ¿no? Y el modelo económico neoliberal sigue exactamente incólume, o sea, intacto, evolucionando, igual, ¿no?, incluso avanzando, ¿no? No juega, digamos, ya no hay una razón histórica, ¿no? Porque ideológicamente no se justifica esa alianza, pero históricamente pudiera justificarse, ¿no? Pero donde ya hay una alternancia, ya no hay una justificación histórica, ya no da. Por eso la alianza, en este momento históricamente,
PRD-PAN, ni ideológica, ni históricamente se justifica, ¿no? Entonces hay una cosa ahí, una aberración, ¿no? Una especie de Frankenstein, ¿no? Aunque lo que está de fondo, lo que alimenta el discurso aliancista entre izquierda y derecha, son esos gobiernos gobiernos plurales, gobiernos... Pero es que a nivel federal ya hubo alternancia. No sé, sí, pero es parte de ese discurso que ahora están implementando. Porque cuando llegó Gabino Cue en Oaxaca, se justificaba, ¿no? Necesitamos la alternancia. Resultó ser exactamente... Y que ya fue un fracaso también, ¿no? Y que fracasó también en Veracruz. Y hay ejemplos también de los independientes, el Bronco. Sí, claro. El Bronco es Claro. Lo que aquí hay que ver es obvio que el tablero político se está reconfigurando de aquí al 18 y se seguirá reconfigurando. Lo que aquí hay que ver es cómo los independientes se reconfiguran, qué papel adoptan y cómo los partidos le hacen frente a los independientes y viceversa. Si hay posibilidad. Yo soy de la idea, incluso ya retomo parte de algo que había mencionado, de que los independientes no van a tener tiempo de realmente construir no solamente una plataforma, sino una visión y un posicionamiento de conveniencia o de suficiencia para poderse movilizar, para hacer alternativa. Para construir alternativa. Para garantizar alternativa. Lo que México necesita es una alternativa. Es completamente insuficiente. Una alternativa a lo que hemos vivido durante décadas. Y los independientes bajo el perfil actual. ¿Quién garantiza la alternativa? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que hay que dejar y que creo que hay que seguir discutiendo. Y los independientes parecían... En este momento no les dan. No son capaces. El tiempo ya por ningún medio. Claro. Ni por plataforma, ni por estructura, ni por independiente ideología. necesita por lo menos tener una votación mínima, ¿no? Para ganarle incluso a Andrés Manuel arriba del 30%. ¿Quién garantiza eso como independiente? Y eso pues está en la discusión, ¿no? Se queda como debate. Habremos de seguir Claro. discutiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.